En este video vamos a explicar el funcionamiento de la simulación del motor de control DC mediante la implementación de una interfaz Arduino y la utilización de un elemento regulador para la configuración del motor y el perfecto desempeño de este, en razón a que el Arduino no tiene la capacidad directa de proporcionar la corriente deseada para poder poner en funcionamiento un motor DC. Lo primero que vamos a explicar es el funcionamiento, o vamos a dar una descripción del diagrama en Simulink. Dentro de nuestro diagrama se han incluido algunos elementos como por ejemplo la configuración serial, la configuración en BPS y el puerto serial utilizado. Es importante cuando se vaya a configurar el Arduino, cuando se vaya a conectar, que nos aseguremos que esté asignado al puerto COM6, porque el programa está diseñado, la simulación ha sido diseñada para que utilice este puerto serial. Entonces nos aseguramos mediante la configuración del computador que esté asignado al puerto serial 6 para que funcione adecuadamente. Tenemos entonces la configuración serial, tenemos un elemento o valor constante definido en la parte anterior de nuestro diagrama, y vamos a tener un valor de referencia. Este valor de referencia va a ser el valor que va a ser entregado para ser graficado, y este valor vamos a irlo variando gracias a la implementación de un dispositivo que va a ir variando la salida, modificando la corriente y el voltaje entregado mediante el uso de un potenciómetro lineal. Aquí tenemos entonces la simbología de la alimentación, que representa el voltaje que va a estar variando en función del terminal de nuestro potenciómetro lineal. Vamos a tener tres elementos de salida. Estos tres elementos de salida son los tres elementos de referencia para la implementación de este elemento que se denomina un control pit. Mediante este control pit vamos nosotros a obtener un valor deseado, vamos a obtener un valor proporcional, y vamos a obtener un valor de referencia que van a ser representados dentro de la gráfica mediante el display. Vamos entonces a tener un elemento adicional que va a recibir los datos. En esta zona ya se define lo que corresponde a la manera como se van a enviar los datos, el formato. Este es básicamente un formato de envío de datos que van a ser enviados a esta zona donde tenemos representada la tarjeta o la interfaz Arduino, nuevamente con la configuración de el puerto serial 6 que envía los datos, y el puerto serial 6 que también los utiliza para recibirlos. Luego se envían unos valores en formato numérico real, que van a ser representados mediante el generador de gráficas de el Simulink. Tenemos entonces la salida o el display. Vamos a representar acá las tres variables de referencia que estaremos graficando, cada una asociada a su respectiva fuente. Es así como el valor de referencia, que va a ser el valor que está en la mitad, va a ir variando permanentemente en función del potenciómetro. El valor de la parte superior corresponde al valor integral, y la última componente corresponde al valor derivado. Vamos entonces a verificar el código Arduino. En el código Arduino tenemos tres variables definidas: la variable out, la variable int y la variable pinout. Hacemos la inicialización del puerto serial. Vamos a configurar la velocidad de salida en BPS, y vamos a indicar que el pinout va a ser un pin de salida dentro de nuestra tarjeta Arduino. Dentro de la función loop vamos a tener básicamente la lectura
en uno de los pines analógicos del Arduino, que es el A0, el cual hemos configurado como out. Realizamos una lectura analógica. Esta lectura, ¿qué representa? Representa el valor entregado por el potenciómetro en su terminal variable. Este valor es el valor que va a ir siendo modificado y que va a ser interpretado por nuestro simulador como la señal en color amarillo acá dentro del display. Tenemos entonces los valores de referencia para hacer un mapeo. Cuando nosotros estamos trabajando con valores de referencia enviados como elementos a un puerto analógico, es necesario realizar un mapeo. ¿Qué es el mapeo? El mapeo consiste en evaluar cuál es el valor que está siendo entregado. Recordemos que en Arduino manejamos para entradas analógicas valores que pueden ir desde 0 hasta 1024 o hasta 1023. Entonces con esta instrucción lo que estamos haciendo es un mapeo de esas señales. Vamos a subir un poquito acá para explicar. Aquí enviamos una salida al terminal serial, que pues para el caso no es muy relevante porque ya tenemos mediante el simulador, mediante Simulink, tenemos la gráfica, que es lo que necesitamos. Vamos entonces a verificar si el puerto serial está disponible y vamos a realizar la lectura de ese puerto serial. Al realizar la lectura de ese puerto serial vamos a enviar al pin de salida. Recordemos que el pin de salida es el pin 10. Vamos a enviar el valor que se leyó. Entonces ese valor leído va a ser un valor que va a ir siendo modificado en la medida en que modificamos nosotros el potenciómetro. El objetivo de este taller es verificar cómo mediante un elemento que proporciona una variación en la entrada como el potenciómetro, en la medida en que la corriente y el voltaje disminuyen, o en este caso gracias al aumento del resistor dentro del potenciómetro ajustable, potenciómetro lineal, vamos a observar que entre más resistencia se genere, pues menor va a ser la velocidad de nuestro motor. De esta manera vamos a estar controlando la velocidad del motor y de esta forma vamos a ver cómo la gráfica lo representa. Tenemos entonces la salida hacia el motor. Hacemos un delay de 20 milisegundos para volver a iniciar el ciclo. Este es el código Arduino que hace que nuestro simulador opere, ¿no? La simulación requiere que la tarjeta Arduino esté conectada para poder que funcione. Tenemos entonces la salida, tenemos la salida que va a representar los valores y los tiempos pues definidos. Aquí se está indicando pues un delay de 20 milisegundos. Vamos entonces a poner en funcionamiento. Vamos a poner en funcionamiento y vamos a acompañar con el otro video para observar cómo ya digamos en físico tenemos la posibilidad de observar cómo nuestro diagrama y nuestra simulación están operando. Lo primero es que vamos a ir mostrando los elementos. Tenemos la tarjeta Arduino. Esta es la tarjeta Arduino 1 que tiene una conexión desde el pin 10, cable de color verde. Aquí observamos el potenciómetro ajustable. Este es nuestro potenciómetro ajustable. Y observamos nuestro driver utilizado para poder proporcionar el amperaje necesario para que el motor funcione. Hemos adecuado el motor para que funcione, es un motor DC, para que funcione con una tensión de 12 voltios enviados por nuestro driver. Este driver es básicamente un puente H acondicionado con un integrado y con una serie de elementos que nos permiten configurar voltajes de salida, voltajes de entrada para 5 y 12 voltios. Gracias a este elemento podemos hacer que el motor funcione y podemos controlarlo directamente. Vamos a observar que hay una línea que sale, es el cable de color
blanco, esa línea va a estar conectada a uno de los pines de referencia de nuestro potenciómetro. Hemos ajustado también un diodo emisor de luz, un LED, para indicar gráficamente cómo aumenta no solo la velocidad, sino aumenta o disminuye pues la corriente eléctrica que hace que el motor funcione. Vamos entonces a poner en funcionamiento el proyecto. Y observamos, en este momento vamos a aumentar, vamos a accionar el potenciómetro y observamos el motor se está quieto. Vamos a accionar el potenciómetro y observamos dentro de la gráfica que observamos que al disminuir la resistencia, la gráfica de color amarillo aumenta y nuestro motor está funcionando a su máxima velocidad. Cuando disminuimos el potenciómetro, vemos la caída y el motor se detiene. Ahí volvemos y aumentamos y vemos la caída de la señal. Vamos a volver a ponerlo en funcionamiento nuevamente. Observamos cómo el valor de la línea amarilla, que representa el valor de referencia, es decir, el valor que está siendo entregado por el potenciómetro, presenta un valor entre 1.5 y 2, describiendo una línea continua. Cuando accionamos el potenciómetro, es decir, cuando disminuimos un poco la resistencia, observamos cómo la gráfica empieza a marcar una tendencia hacia arriba, indicándonos un aumento en la corriente y en el voltaje. Aquí se detiene nuestra simulación de acuerdo pues a los tiempos definidos. Nuevamente se detiene el motor. Vemos que una caída por debajo del valor 2 dentro de nuestra gráfica significa el motor detenido. Cuando aumentamos en el potenciómetro nuevamente, este llega a su máxima velocidad. Está representado también con el diodo emisor de luz. Vemos que ahí se apaga el motor y vemos la caída en la línea amarilla.